Hola, soy Mario Speaker y aquí tenemos el vídeo de la conferencia que tuvimos el día 18 de diciembre del 2019 aquí en Madrid, en la Facultad de Trabajo Social, en Pozuelo de Alarcón, y estaba aquí explicando a los estudiantes sobre mi taller en la capital, donde está detrás de la foto el que me invitó, nuestro hermano Alberto. Y bueno, tuvimos un problema técnico con el audio, así que voy a poner mi voz para que puedas tener alguna idea de cómo fue. Aquí indico a los estudiantes que se animen y que digan confío en tu potencial. Confío, confío, confío en mi potencial. Confío, confío en mi potencial. Y bueno, la verdad que estuvo bien, se animaron y ya empecé con la conferencia. Confía en tu potencial, como muchas personas ya saben, está enfocado en que cada persona, cada individuo tiene la capacidad de superarse, de conseguir las cosas, de hacer lo posible, no importa de dónde viene, sus orígenes o el entorno que le rodea. Y Confía en tu potencial se enfoca en el que cada individuo puede hacer lo posible, sin importar su sexo, su religión y su entorno, siempre que confíe en su potencial. También indicar que, por otra parte, Confía en tu potencial está enfocado también en el desarrollo de las capacidades y del potencial de las personas africanas y afrodescendientes, ya que soy africano y actualmente aquí viviendo en España. Confía en tu potencial también se enfoca en el desarrollo de las capacidades de nuestra sociedad africana y afrodescendiente. Entonces, es súper importante que nos sintamos identificados con el potencial que tenemos ilimitado y que cada persona que podamos ver, que nos cuente un proyecto, que sepamos que no tenemos que enfocar en lo negativo sobre sus proyectos, sino ver lo mejor de esas personas y saber que ellos o ellas tienen ideas, tienen visiones y quieren hacer lo posible. Y tenemos que confiar en su capacidad y en su potencial ilimitado. Entonces, es importante seguir confiando en las personas, en sus proyectos, en sus pasiones, en todo lo que realmente quieren desarrollar y saber que si yo no tengo autoestima, si yo no confío en mí, es difícil que pueda ofrecer confianza a los demás. Primero, tengo que confiar en mí para poder confiar en los demás, para poder ver lo mejor en los demás cada día. Entonces, eso es el proyecto Confía en tu potencial. Y estamos trabajando para que cada uno de nosotros pueda transmitir ese mensaje a los demás, para que las personas sientan que son capaces de hacerlo posible, a pesar de las dificultades, a pesar de los retos que hay que superar en el día a día, cada vez que nos levantamos y encontramos diferentes obstáculos en nuestras vidas, y seguir invirtiendo, desarrollando nuestras capacidades, nuestros conocimientos, nuestras visiones, para que podamos transmitir todo esto a la siguiente generación, para que no se rindan,
sigan avanzando y veamos cómo el reflejo de la historia de los demás puede ser también una historia de superación para nosotros cada día que levantamos, y las experiencias de esas personas nos ayudan, nos permiten saber que es posible hacerlo realidad, incluso cuando tengamos dificultades, obstáculos, momentos en el que queremos tirar la toalla, pero necesitamos seguir adelante. Por eso tenemos que seguir. Aplausos. Y bien, aquí estamos ya enfocándonos en mi desarrollo personal sobre todo lo que he pasado cuando estaba indocumentado en España, eh, sacándome la ESO, el grado superior, el bachillerato y las dificultades que conllevó estar indocumentado y seguir estudiando, inspirando a los estudiantes de la facultad a que, aunque tengas momentos difíciles, tienes que seguir avanzando. Así que vamos a seguir para daros un poco una idea de lo que estábamos hablando. Aquí son unos ejemplos de cuando estaba cursando mis estudios académicos, la ESO, el grado medio, el bachillerato. Y cuando estaba en el grado medio me pagó la policía en el 2012. Estaba saliendo de las prácticas a 2 minutos de irme a casa. Me pagó la policía y me preguntó por la documentación. Yo tenía la documentación de mi país, de Guinea Ecuatorial, el pasaporte, pero la policía siguió con su trámite y al final tuve que ser me indicaron que tengo que irme a los calabozos hasta que venga el letrado para que al final se me pueda indicar qué va a suceder. Al final me enviaron una carta de expulsión y con la documentación de mi abogada pudimos reflejar que yo actualmente estaba estudiando, me estaba formando y que teníamos que recurrir a esa sentencia. Y al final lo que sucedió, el juez, pasado unos meses, procedió a una multa administrativa de 501 euros. Aquí estaba explicando a los estudiantes sobre mi experiencia a nivel académico, y el profesor estaba compartiendo alguna anécdota sobre lo importante que es estar estudiando, no tener la documentación y no tener miedo a que te detengan, que es lo que me pasó, y estaba concienciando sobre este hecho tan maravilloso. Entonces, mirando la situación en la que estaba, sin poder trabajar, con la multa administrativa, la policía o la institución no tuvieron en cuenta que era un joven que estaba estudiando, migrante, que me estaba formando, y decidieron simplemente multarme, que fueron 501 euros. Y os voy a pasar aquí los documentos para que podáis ver que es la realidad, que no es una historia muy lejana, y podéis sentir que realmente esto sucede, que hay personas que son expulsadas y no pueden seguir haciendo sus vidas, y somos personas que estamos aquí desarrollando nuestras habilidades, aprendiendo, creciendo, pero con esas dificultades tenemos que seguir avanzando, trabajando, lo que conlleva una mayor dificultad para nosotros como migrantes tener una estabilidad aquí en España. Por eso os animo a que, aunque tengáis dificultades, retos, que tenéis que seguir avanzando, veáis que nosotros, los que estamos en situaciones tan complicadas, seguimos adelante. Así que es motivo suficiente para que vosotros no
lo dejéis, os sigáis esforzando, porque nosotros, aun cuando pasamos dificultades complicadas, seguimos avanzando, trabajando día a día. Por eso, me gustaría que os dierais cuenta que eso sucede, que hay muchas personas que están siendo deportadas, personas con pasiones, con sueños, con visiones, con ganas de hacer cosas, de crecer en la sociedad española, de avanzar en la vida, pero porque no tienen la documentación, tienen que pasar por todas esas dificultades y en ocasiones, como os se ha indicado la expulsión o multa administrativa. Por eso es el reflejo de lo que ha sucedido con mi experiencia estudiando y mi experiencia con esa dificultad de estar indocumentado y la multa administrativa. Y me gustaría que hagáis una reflexión de lo que estáis leyendo y veáis que es la realidad y podéis empatizar más con personas con esa dificultad del día a día. Es importante entender que las personas migrantes son personas que vienen aquí, tienen sueños, quieren avanzar en la vida, tienen grandes proyectos y nosotros a veces les miramos como personas que vienen simplemente a hacernos daño, pero vemos el ejemplo de Michael que nos ha contado su historia. Él también tiene sueños, tiene ganas de superarse, de hacer realidad sus proyectos. Y cuando veis a un inmigrante o una persona migrante en la calle, tenéis que entender que no está ahí que se aburre o simplemente es un turista, sino que realmente quiere avanzar en la vida y quiere superar sus objetivos. Ahora bien, me preguntó mi hermano Alberto sobre la integración. Sí me siento integrado. La palabra integración es una palabra muy delicada porque a veces hasta que tú no te des cuenta si tú te sientes integrado con la cultura también de la otra persona. Porque a veces pedimos que los demás se integren con nosotros. Pero ¿qué pasa si nosotros no nos integramos con la cultura de los demás? Porque a veces pensamos que nuestra cultura es mucho mejor que la cultura de los demás, ya sean por contextos económicos, sociales y culturales. Pensamos que cómo vivimos, cómo nos encontramos, el estilo de vida de nuestro país es mejor que el de otro. Así que esta imagen refleja lo que es mi integración y lo que he ido haciendo aquí en España. Hay diferentes nacionalidades, españoles, africanos, afrodescendientes. Y aquí tengo aquí a Jessica, que también estuvo en mi taller con su camiseta confía en su potencial. Entonces es esto, eso es la imagen, eso es lo que yo realmente estoy inspirado, en el que todos nos sintamos integrados y que todos tenemos pasiones, sueños, cosas que queremos hacer realidad y necesitamos seguir avanzando, crecer, involucrarnos en la sociedad, desarrollar nuestras habilidades, saber que aunque tengamos obstáculos, tenemos que seguir creciendo y hacer proyectos realidad, porque a veces esperamos separarnos de lo que realmente hacen los demás. Pensamos que los inmigrantes que vienen aquí vienen a hacernos daños, a quitarnos, ¿no?, el trabajo, pero tenemos que ver que hay muchos inmigrantes que realmente se están desarrollando en el país y como cualquier sociedad hay personas que vienen a hacer daño, pero no podemos generalizar sobre esto. Aquí tenemos unas preguntas de reflexión sobre la situación actual aquí en España, de la migración, los conflictos también que tenemos de las personas migrantes. Así que vamos a empezar con una pregunta que tenemos que es
¿Por qué migran los migrantes? Como todos sabemos, es importante entender que hay muchas razones, ¿no?, por las cuales migran los migrantes, ya sea por razones económicas, políticas, también sociales, que hacen que las personas pues tengan que salir de su país, porque a lo mejor económicamente no tienen los recursos para que sus proyectos se hagan realidad y tiene que salir de ese país porque busca una esperanza en otro país. Pero también pueda que tiene orientaciones sexuales, otro tipo de manera de ser y su país de origen no le permite expresarse, ¿no? Y tiene que buscar otro país para encontrar esperanza para poder ser esa persona que quiere ser. También tenemos razones políticas porque hay una persecución política de ya sea ideologías, pensamientos y no puede practicar esa ideología en su país y es perseguido. Por eso muchas personas huyen de su país de origen porque esas condiciones, ¿no?, políticas, económicas, sociales, y tenemos que tener en cuenta que al final no están aquí esas personas simplemente porque quieren abandonar su país y no están a gustos en su país, simplemente que necesitan encontrar un espacio donde encuentren más igualdad, más tolerancia y por eso van a esos otros países a buscar una vida mejor. Entonces es importante que veamos que cuando vemos a una persona migrante es porque está saliendo de su país con dificultades y tiene un interés de encontrar un cambio en el país donde se está yendo, porque tiene una esperanza. Por eso es importante que empecemos de interactuar más con las personas migrantes, que no les veamos como personas desconocidas. Ahora bien, tenemos otras cuestiones muy importantes que es eh, sobre las leyes de extranjería que impiden, ¿no?, y que hacen más difícil la vida de los inmigrantes aquí en España. Desde mi punto de vista, creo que al final hay mucha hipocresía, poca tolerancia. También hay una superioridad, un sentido de superioridad institucional y social por las trabas, dificultades que nos ponen para adquirir la residencia, para poder tener una estabilidad o un desarrollo en este país. Sabemos que hay muchas personas españolas que les gustan las costumbres, hábitos, comida, música. Aquí nos estaba explicando el profesor sobre lo importante, ¿no?, que es, por ejemplo, mi país, Guinea Ecuatorial, que ha sido colonia española, es un único país colonizado por España, hablamos la lengua castellana, pero en la historia de España apenas se habla sobre Guinea Ecuatorial, no se desarrolla, no se comunica a las personas sobre nuestra cultura. Entonces, es importante, estaba agradeciendo al profesor de su intervención, que nos demos cuenta que al final nos gusta las costumbres, como estaba diciendo, perdón, como estaba diciendo, sí que nos gusta la música, el baile, la comida, las telas africanas, por ejemplo, cultura de otros países. Me estaba indicando el profesor sobre lo importante, ¿no? Es cómo nosotros, pues, nos gusta también la cultura extranjera y que tenemos que ser conscientes sobre este aspecto y no pasarlo desapercibido, ¿no? Fue una muy buena intervención. Una pena que no se puede escuchar el audio original, pero como estoy haciendo es intentar recopilar lo que sucedió. Y nada, seguiremos con la segunda parte de esta gran conferencia.